Greta Molthaus, 4 de julio de 1953. Autoobservación incompleta y poco inteligente. Trabajar sobre sí inteligentemente es beneficiarse a sí mismo. Es lo que se tiene que hacer para mejorar la propia situación. Siempre hay algo sobre lo cual hemos de trabajar, pero no lo observamos. Se mira hacia una dirección equivocada. Se buscan cosas importantes, crisis, no las pequeñas cosas cotidianas. Pero las cosas importantes tienen su origen en las cosas pequeñas. ¿No ha observado ese ligero sentimiento negativo que acaba de entrar en usted sin impedimento alguno, y con el cual se identificó al momento? Cambió su expresión y lo condujo al estado de ánimo quejoso en la cual está usted ahora. No lo observó. Si lo hubiese hecho, su memoria trabajo habría impedido que se internara en esa fácil senda de las asociaciones. Ya debería saber cómo sucede. Primero un ligero sentimiento negativo de descontento con el cual se identifica, y al que dice yo, luego, un estado de ánimo de quejarse, después la irrupción de sentimientos y pensamientos de que todo es injusto, ante los cuales tal vez se asombre, porque nunca observa y reconoce realmente cuántos cargos internos hacen el día contra las personas que no parecen tratarlo con justicia. Esos cargos se acumulan en el mismo lugar en usted hasta llenarlo, y estalla. Finalmente, al extremo de esa senda de asociaciones está un mal carácter y luego un despilfarro de tristeza y depresión. Luego se recobra por un momento y no se siente ni deprimido ni excitado. Pero al cabo de un intervalo, las diversas estaciones a lo largo de esa senda se llenan de energía y todo está pronto para una cadena de estados que estallan en el mismo orden de sucesión. Las gentes no observan esos encadenamientos de estados interiores, vinculados el uno con el otro, o como un estado conduce, asociativamente, a otro. No han trazado el mapa de sí mismas. Al tratar de observar un solo estado no ven su conexión con el precedente o con el subsiguiente. Esto es, su observación es incompleta y sin inteligencia. El trabajo dice que, en la práctica de la observación de sí, habría que reparar que las cosas vienen en pares. Una razón se debe a la ley del péndulo. Una oscilación en una dirección es seguida tarde o temprano por una oscilación en la dirección opuesta. Por ejemplo, uno está sobreexcitado, y luego demasiado deprimido. Es inútil observar solo uno de esos dos estados. No los va a detener. Uno sigue al otro y es preciso extraer gradualmente el sentimiento de yo de ambos. Ouspensky señaló con frecuencia que no nos dábamos cuenta de que las cosas venían en pares. De costumbre solía decir, observación incompleta, cuando alguien expresaba una observación personal en una reunión. Por muchos años, la gente tiende a observar solo una cosa y tal vez una semana después observa otra cosa. Si lo hacen, no tienen por qué asombrarse de lograr un mapa de ustedes mismos, esto es, de lo que está en ustedes, y de las sendas que conectan esas cosas en el país psicológico interior. Por ejemplo, si una persona hace algo y después se siente avergonzada y se desprecia a sí misma, suele observar lo que ha hecho pero no observa que la resultante fase negativa de sentirse avergonzada y de despreciarse a sí misma, puede producir un giro en redondo y dar fuerza a cualquier cosa que esté haciendo otra vez. En otras palabras, el hacerlo y el sentir remordimiento, forman un círculo autorreforzante. Ocurre lo mismo con el autojustificarse o el dar excusas que siguen a una mala conducta. Si fuese más consciente y no se identificara tan completamente con el remordimiento y el justificarse que sigue a su conducta, el poder del ciclo mecánico podría aflojarse gradualmente. Recuerden que, a veces, es preciso ver con la comprensión de qué modo se da energía a aquello con lo cual nos identificamos, y que el único remedio es no identificarse. No creo mucho en el arrepentimiento y las lágrimas como indicadores de dar vuelta a una nueva hoja.
Cuando mucho van a reforzar el lado activo del antiguo estado. Tampoco creo que los juramentos sirvan de algo, tal como nunca lo haré otra vez, lo juro. Se lo hará otra vez. Tales métodos de encarar una situación no son los del trabajo. El uso de la observación, del no identificarse y del comprender son métodos trabajo y suelen dar resultados permanentes. G dijo que, una vez que una persona comprendió realmente por sí misma por qué no ha de hacer algo, comete un crimen contra sí misma y contra el trabajo si sigue haciéndolo. Algunos de ustedes ya deben saber que no hacer algo porque les dijeron no hacerlo, es una cosa muy diferente de no hacerlo porque se comprendió por qué no ha de hacerse. Por lo tanto, oren siempre para obtener la comprensión. Se nos será dada de acuerdo con nuestra valoración del trabajo y según nuestra comprensión de la necesidad del trabajo, y de acuerdo con nuestra paciencia con nosotros mismos. Ahora bien, en cuanto a realizar una más prolongada autoobservación que nos permita llegar a ser más conscientes de la forma en que están conectadas las cosas en uno mismo y así, trazar un mapa de sí, al cual se le pueden agregar dichas conexiones. Habrán oído la frase, estado es lugar. Quiere decir que cuando se está en un particular estado se está psicológicamente, en cierto lugar en uno mismo. Tal vez sepan que la superficie del cerebro físico está dividida en diferentes áreas o lugares. Un lugar ve, otro oye, otro siente al ser estimulado y así sucesivamente. Consideren ahora el diagrama de los muchos yoes, que es psicológico. Cuando una persona está en un particular yo o grupo de yoes similares y está identificada, estos inducen un estado particular en ella. Esto es, si se deleitan en ser acervos y negativos, dicha persona, al estar identificada y tomándolos como ella, se sentirá acerba y negativa. Su estado se deberá al lugar en el cual está. Esto es lo que significa estado es lugar. Hay muchos lugares peligrosos en la ciudad psicológica de una persona. Es necesario estudiarlos por medio de una prolongada observación de sí, y tratar de ser cada vez más consciente de los caminos que conducen a ellos y por qué uno los recorre. Esa es una observación inteligente.